Amigas, amigos, feliz inicio de semana para todos. Tengan ustedes bienvenidos nuevamente al podcast semanal sobre la verdad cristiana. En esta ocasión nos encontramos con Ildemar Farías y quien les habla, Leonel Levy. En esta ocasión vamos a presentar los primeros 4 capítulos, pero de otro tema muy extenso, diferente al que hemos discutido las semanas anteriores. ¿Por qué? Porque con antelación hablamos y analizamos los capítulos enteros sobre la carta encíclica escrita por el Papa Francisco titulada Fratelli Tutti, que iba dirigida hacia los jóvenes de todo el mundo que sean de creencias generales. Pudimos ver cómo el Papa, por medio de esas ideas, planteaba la creencia de Dios hacia todas las personas dirigidas en el mundo. No obstante, hay una diferencia muy grande en esta ocasión, porque aquí analizaremos los primeros 4 capítulos, como bien mencioné anteriormente, pero sobre la carta apostólica postsinodal Christus Vivit, que en esta ocasión el Papa, también escrito y autor de este mismo libro, es una carta postsinodal que va dirigida exclusivamente al pueblo juvenil cristiano, es decir, a todas aquellas personas que tengan la creencia religiosa como Jesucristo siendo figura eterna de Dios. Él lo que quiere es plasmar esos valores y hacer que esta juventud de hoy en día inculque esos principios que están plasmados acá para su vida cotidiana y también para la misma iglesia. Eso es cierto. Y en esta ocasión, estos capítulos están centrados únicamente en el pueblo de la juventud, hacia Correcto. La formación de la creencia religiosa. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos con el primer capítulo, ¿cierto? Sí. Que trata sobre cómo se ve o cómo sería el punto de vista de la palabra de Dios hacia los jóvenes. El Papa Francisco en esta ocasión está tratando de ver la palabra de Dios, que se conoce también como la Biblia, más que todo lo que está después del Nuevo Testamento, que es cuando llega la bienvenida de Jesucristo hacia el mundo, para los jóvenes que puedan creer en Él por medio de sus obras y enseñanzas. Esto lo vemos reflejados en los primeros capítulos, donde específicamente están centradas las siguientes citas. Bueno, es importante destacar, ¿verdad?, una de las primeras citas, que es la siguiente. El Papa Francisco, en el capítulo 1, en la página 3 del Nuevo Testamento, numeral 15, dice lo siguiente. La palabra de Dios dice a los jóvenes hay que tratarlos como hermanos y recomienda a los padres no exparen a sus hijos para que no se desanimen. Un joven no puede estar desanimado. Lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atravesarse más allá, querer comerse el mundo, ser capaz de aceptar propuestas desafiantes y crear y apostar lo mejor de sí mismo y contribuir a algo mejor. Por eso insisto a que los jóvenes no se dejen robar las esperanzas y que cada uno, y les repito, que nadie menosprecie a tu juventud. Bueno, es importante destacar que él lo que quiere es dar a entender de que nadie es más que nadie. Simplemente tú tengas un rango mayor o menor o hasta en edad, simplemente creamos en nuestro potencial, en nuestros objetivos, en lo que queremos lograr. En este caso nosotros como futuros comunicadores queremos proyectar y dar este mensaje a través de esta plataforma y otras más para que también tengan esos valores y ese crecimiento espiritual. ¿Qué opinas de eso? Opino que está muy bien redactado como el Papa Francisco quiere transmitir esta idea, porque hay que recordar una cosa. Aquí está el Papa Francisco introduciéndonos un poco a esta carta que recordemos que va dirigida hacia los jóvenes cristianos, el cómo pueden llegar a Jesucristo por medio de los testimonios que están establecidos en la palabra de Dios. Pero ¿qué otra cita nos puedes decir el demás respecto a este capítulo? Bueno, a continuación diré la siguiente, que también es del capítulo 1, página 5, numeral 20. El Papa nos dice lo siguiente. Si has perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad ante ti, se presenta Jesús. Obviamente, él también dice que como se presentó ante el hijo muerto de la viuda y con toda su potencia de resucitarlo, el Señor exhorta lo que es a los jóvenes, levántate. O sea, lo que esto quiere decir
en mi opinión, Leonel, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que no importa las adversidades que tengas en el camino, simplemente trabaja por eso que quieres lograr y prepárate y darle a entender a esas personas que nadie es más que nadie y que simplemente tú puedes lograrlo a través de esas herramientas que en este caso la palabra de Dios te brinda. Exactamente, me parece muy bien y créeme que opino lo mismo porque es la verdad. En el mundo actual en donde vivimos, más que toda la juventud es la que forma el futuro de esta sociedad. Y el Papa Francisco trata de dar a entender la figura de Jesucristo y la palabra de Dios como guía para los jóvenes. Pero como anteriormente mencionamos, ¿cómo se llega a Jesucristo? Por medio de la palabra de Dios siendo joven. Y es por eso que ahora el capítulo 2 se titula Jesucristo siempre joven. ¿Y esto por qué? Porque hay que recordar que aún así Cristo como figura anteriormente fue el personaje histórico conocido como Jesús de Nazaret, donde también nació del vientre de María, creció, se desarrolló, fue un niño adolescente. Joven. Entonces eso es lo que aclara a lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, a continuación nuestro compañero Leonel va a hablar sobre citas importantes para tener más referencias sobre este capítulo 2. En esta referencia actual del mismo capítulo, en la página 3, numeral 14, el Papa nos dice que advirtamos que Jesús no le caía bien que las personas adultas miraran despectivamente a los más jóvenes o los que tuvieran a su servicio de manera despótica. Al contrario, él pedía que al mayor entre ustedes sea como el más joven. Eso está escrito incluso en algunas citas bíblicas actualmente. Para él la edad no establecía privilegios y que alguien tuviera menos años no significaba que valiera menos o que tuviera mejor dignidad. Eso fue lo que comenté hace rato. O sea, si te pones a ver, lo acabo de comentar, no importa tu edad, tu estatus, tu conocimiento. O sea, todos estamos capacitados para aprender, ya sea a través de la palabra de Dios o de otras herramientas que a continuación las estaremos hablando, pero esta es como la principal, la más efectiva, y que eso es lo que busca el Papa a través de esto que estamos leyendo a continuación. Eso es verdad. Justamente voy a mencionar otra cita bíblica, mejor dicho, de esta misma carta, que dice lo siguiente. En la página 4, numeral 19, el Papa nos cita lo siguiente. El Evangelio también nos habla de unos jóvenes prudentes que estaban preparados y atentos, mientras otros vivían distraídas y adormecidas, que también está inscrito en una cita bíblica, porque uno puede pasar su juventud distraído, volando por la superficie de la vida, adormecido, incapaz de cultivar relaciones profundas y de entrar en lo más hondo de la vida. De ese modo, prepara un futuro pobre, sin sustancia, o uno puede gastar su juventud para cultivar cosas bellas y grandes, y así prepara un futuro lleno de vida y de riqueza interior a esta. Bueno, si te pones a analizar esa cita, es como bastante profunda porque esos son, o sea, yo lo veo como personas que no tienen orientación, que no saben el foco visual que tienen de su meta. Y no simplemente con la palabra de Dios puedes obtener ese objetivo que quieres tú como persona. A lo mejor sí desarrollar tus amplios conocimientos y tratar de darte una autoevaluación como persona y tratar de iluminar ese camino al cual quieres llegar. Pero es una herramienta. Lo considero una herramienta más. Sí, exacto, porque uno de joven, no solamente nosotros que somos actualmente futuros comunicadores, que nos estamos desarrollando, aprendiendo profesionalmente, sino que incluso en aquellas épocas Jesucristo, siendo un joven como nosotros, fue crucificado también siendo joven, sin ni siquiera llegar a la mitad de edad promedio del ser humano. Aún así, él siendo un joven diferente para aquella sociedad, exacto, los mismos sacerdotes de aquella época lo consideraron una amenaza por simplemente ser diferente a sus creencias. Él tratando de guiar a los jóvenes y tratar de hacer que los sigamos a él para que sigamos sus ejemplos, sus obras, sus vidas siendo jóvenes. Porque así no cambiar y ser una mejor persona en algún futuro, si él lo que nos enseña es que desde la humildad uno puede crecer siendo sencillo, que incluso mejores que aquellos que se creen grandes o millonarios y carecen de esa humildad que Jesucristo trataba de darnos a entender, ¿verdad? Sí, totalmente correcto. Esas personas no tienen valores y aún así resaltamos lo que hablamos en podcasts anteriores, obviamente, que es el valor de respeto, la humanidad, la hermandad, el liderazgo,
Entonces eso es lo que busca a través de esta que estamos hablando hoy en día. Pienso que también el tema de la humanidad, la humildad van relacionados. No toda persona tiene que decir obviamente soy humilde para que se pueda creer, simplemente con tus valores y acciones das a entender esa ilusión que tienes de ayudar a tu prójimo y de que todo esté correctamente como debe ser. Exactamente, me parece muy curioso eso que estás diciendo de que uno por decir, mira, soy humilde, ya estás diciendo que lo eres, pero realmente te consideras así, no solamente porque lo digas, sino también por tus acciones, porque hay que recordar que tú no eres lo que dices, sino lo que demuestras. Correcto. Y casualmente en el capítulo 3 de esta carta, el Papa nos está diciendo, ustedes son el ahora de Dios. Es así como se titula. La cita bíblica siguiente es lo que quiere decir esto. ¿Hay alguna cita referencial que nos haga entender un poco más este título? Sí, claro, por supuesto, y es la que dice a continuación. A ver. En la página 14, en el numeral 71, donde dice algunas cosas que les pasan a los jóvenes, el Papa nos dice lo siguiente: la juventud no es algo que se pueda analizar en abstracto. En la realidad, la juventud no existe. Existen los jóvenes con unas vidas concretas. En el mundo actual, lleno de progresos, muchas cosas de esas vividas están expuestas al sufrimiento y la manipulación. Ya va. Vamos a aclarar algo. O sea, sí vivimos en un mundo manipulador, porque obviamente todo se controversia a diferentes cosas. Pero eso lo cambias tú. O sea, si tú pones tu límite como joven, obviamente no vas a ser un joven manipulado. Simplemente das a entender a esas nuevas creencias y abrirte a esos nuevos conceptos que se manejan hoy en día. Ese es mi punto de vista y creo que, no sé si estás de acuerdo o tienes algo más que agregar. Sería importante también saber sobre tu opinión. Sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque uno, por más que sea joven, eso no quiere decir necesariamente que seamos manipulables. Correcto. Ya que cada quien es libre de elegir su camino. Muchos creen en eso del destino o de que la palabra está escrita, pero realmente uno es quien decide ser quien es, a quién seguir, qué futuro formar. En fin, ya uno tiene cierta edad cuando es joven, justamente, de sus propias decisiones, actitudes y responsabilidades que tomar. Y Jesucristo, en esta ocasión, está tratando de darnos a entender por medio de sus acciones que podemos elegir si seguirlos o no. Incluso el Papa, con toda esta carta y en estos últimos primeros 4 capítulos, mejor dicho, está justamente tratando de dar a entender esto mismo, que ninguno de nosotros como cristianos o como jóvenes en general estamos obligados a seguir a Cristo. Él nos llama, Él nos aconseja de que podemos creer en Él, podemos creer en Dios mismo como palabra, pero no estamos obligados tampoco a seguirlo, ni mucho menos a seguir sus costumbres. Es algo que recomienda por medio de la palabra, pero que no estamos obligados a seguir su camino, ni tampoco quiere decir que si no lo seguimos seremos unas malas personas. Exacto, es por eso que es lo que estaba diciendo, pues el tema de los valores es muy importante y tú como joven tienes que marcar una pauta. O sea, no necesariamente por no creer en Dios o por no estar a la par con estas herramientas que nos da el Papa, que son realmente importantes, pero nosotros en este caso, como comunicadores, queremos dar a entender ese mensaje que él quiere dar. Ya queda de parte de ti cómo lo tomes, tal vez como un consejo, que es lo que también quiere plasmar, como una herramienta, como algo útil o como algo que realmente te dé esa iluminación para cubrir tus objetivos y ser mejor persona cada día más, no necesariamente como joven o como futuro comunicador, empresario, sino simplemente como persona y también darlo a entender a otras personas. A continuación, nuestro compañero Leonel nos hablará sobre una cita también importante que es del siguiente capítulo. Exactamente, porque es el último que analizaremos en el podcast de esta semana. El capítulo 4, para todas aquellas personas jóvenes que aún no saben qué camino elegir, si el de Dios o el de cristiano, el Papa trata de dar a entender por medio de la siguiente que se titula Capítulo 4, el gran anuncio para todos los jóvenes. En la página 24, numeral 112, perteneciente al titular Un Dios que es amor, siendo el segundo numeral de este capítulo, el Papa Francisco nos comenta lo siguiente: ante todo, quiero decirle a cada uno la primera verdad, y es que Dios te ama. Si ya lo escuchaste, no importa, te lo quiero recordar. Dios te ama, nunca lo dudes. Más allá de lo que te suceda en la vida, en cualquier circunstancia, eres infinitamente amado.
Qué profundo, ¿no? Sí, es un poco profundo realmente. Es un poco profundo porque fue como lo mencioné y lo voy a repetir nuevamente. Es el tema de los valores que se te inculca como persona. Él también te lo trata de marcar y habla sobre esa humanidad, esa integridad que tienes como persona, y eso es lo más importante. No solamente a la juventud, personas mayores también que vean nuestro podcast y se quieran identificar con alguno de estos capítulos, están abiertos también a esa creencia de Dios y a esa hermandad que Él quiere plasmar, tratar de compartir con ese prójimo, ayudar a los demás, porque eso es lo que Él trata de dar a entender en todo esto de lo que hemos hablado. No simplemente es un tema a debatir, sino también tomarlo como reflexión. Exacto, es algo que uno puede tomar tanto personal como también tomarlo como es una simple carta y ya, pero tomando en cuenta que la anterior Fratelli Tutti de las semanas pasadas hablaban sobre la fraternidad en el mundo actual, en esta carta dirigida a los jóvenes cristianos y al público en general, de que la herramienta más fuerte como el amor, como los valores de Jesucristo hacia las demás personas, es lo que nos está tratando de dar a entender, y es por eso que no nos obliga a seguirlos, porque no todos tienen como que esa noción o esa creencia de esa magia que puede transmitir el amor, que es justamente lo que hace que las personas de buena voluntad puedan ejercer esos dichos valores hacia el mundo. Y creo que estos primeros 4 capítulos, ya para finalizar, tratan un poco abarcando sobre eso, el Papa induciéndonos o abduciéndonos a este mismo mundo cristiano por medio de la palabra de Dios, y cómo por medio de esa palabra podemos llegar a elegir nosotros mismos si seguir a Cristo. ¿Es el camino o no? Exactamente, y creo que ya es parte de cada uno tomarlo como reflexión, y por supuesto para eso está esta carta y estos podcasts, para poder orientarlos un poco más en este tema tan amplio. Sí, bueno, gracias a todos, espero que les guste y les sirva de nutrición y puedan abrirse a este tema bastante amplio, y bueno, seguiremos a continuación con varios temitas más relevantes sobre esta misma, y así ampliar sus conocimientos, que también es muy importante en caso de que no estés interesado en seguir el camino de Dios. Es importante conocerlo y seguir en ese proyecto que tienes. No dudes que tú eres tu propio límite. Exacto, tú eres especial, tú mismo tienes tu propio camino a elegir, y es lo que trata de cerrar este capítulo, ¿no? De que no importa qué camino elijas, para Jesucristo, ya tengas creencia o no, serás amado. Siempre vas a ser amado, tanto por el amor que das como por el amor que recibes de parte de Él. Y bien, amigas y amigos del podcast de La Verdad Cristiana, esto ha sido todo, pero no por siempre, ya que terminamos esta semana. Volveremos próximamente con más capítulos a analizar sobre todos estos misterios religiosos que justamente tratamos de dar la verdad desde nuestro humilde punto de vista hacia ustedes. Muchas gracias por vernos. Habló para ustedes en esta ocasión Ildemar Farías y Leonel Levy. Cuídense mucho y nos veremos hasta la próxima.